Buenas tardes. Mi nombre es Livia Arana. Yo soy estudiante de la Maestría de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Yacambú y el día de hoy en la materia de Fundamentos Históricos Filosóficos voy a conversar con ustedes sobre un tema muy interesante pero a la vez controversial que trata sobre las pruebas en el derecho penal. Específicamente vamos a tratar el tema de análisis del régimen probatorio en el proceso penal venezolano y vamos a hacer un viaje desde lo que implica la admisión de la prueba hasta la valoración de la prueba que hace el juez en su decisión. Para dar inicio al contenido y el desarrollo de esta investigación, primero que nada vamos a presentar lo que va a ser la tabla de contenido. En la primera sección vamos a encontrarnos con una pequeña introducción. Seguidamente, en el punto 2, vamos a observar y analizar lo que son los principios fundamentales del régimen probatorio del derecho penal. Seguidamente, al punto 3, vamos a verificar todo lo que es relativo a la admisión de las pruebas. Un pronóstico de condena es el resultado de la sana crítica o es permisible acto de introspección del juez. Como punto 4, vamos a analizar los métodos para apreciar las pruebas en el proceso penal. Seguidamente, en la sección 5, vamos a estudiar sobre los criterios jurídicos y jurisprudenciales de la admisión de las pruebas. Al punto 6, vamos a hacer un análisis sobre la apreciación de las pruebas. Seguidamente, en la sección 7, vamos a estudiar y a conversar sobre el principio de la doble instancia. Y al punto 8, vamos a verificar todo lo que es la correspondencia entre la verdad procesal formal y la verdad sustancial material. Proceso de subsunción en la valoración de la culpabilidad. Seguidamente, en la sección 9, vamos a estudiar todo lo que tiene que ver y analizar con la sana crítica. Al punto 10, vamos a abordar el fundamento filosófico de la sana crítica. Y luego de todo el análisis y el curso del proceso de la presentación, vamos a establecer lo que son unas conclusiones del estudio que estamos hoy presentando. Vamos a cerrar con una pequeña reflexión acerca del tema. Posteriormente indicaremos cuáles son las referencias que fueron consultadas para revisar detenidamente esta investigación y al final haremos la breve despedida. Como punto 1, nuestra introducción. En esta oportunidad nosotros vamos a verificar todo lo que tiene que ver con la admisión de la prueba desde el inicio del proceso hasta que el juez hace su análisis definitivo en la sentencia de mérito. Nosotros vamos a analizar detenidamente todos aquellos principios que gobiernan los criterios para la obtención, admisión, evacuación de la prueba y fundamentalmente vamos a hablar sobre la sana crítica, ese análisis operacional que hace el juez dentro del proceso penal para poder proferir la sentencia de acuerdo a la justicia material del caso concreto. Y por supuesto, emitir su decisión definitiva. Todo esto basado, por supuesto, bajo la premisa de la utilización y la aplicación de la sana crítica, basado en la lógica, la ciencia y la experiencia, que se erige como la herramienta clave y principal que el juez debe utilizar en el proceso penal que nosotros tenemos y conocemos en Venezuela. Y vamos a construir, de acuerdo a estos parámetros, unas conclusiones que nos lleven a hacer unas reflexiones acerca de todo lo que implica el análisis probatorio dentro del proceso penal venezolano. Como segundo punto, vemos que el proceso penal está enmarcado dentro de una serie de principios fundamentales que rigen, que lo regulan y que norman
limitan la conducta de todas las partes que intervienen en el proceso penal. En el corazón del proceso, en todo proceso penal, se encuentra una pregunta fundamental y todas las personas que estamos como operadores jurídicos dentro del proceso penal siempre nos hacemos esta pregunta general: ¿cómo llegamos realmente a la verdad? ¿Esa verdad es realmente absoluta? Bueno, esa verdad siempre la vamos a conseguir en el proceso penal y en cualquier proceso judicial, es a través del régimen probatorio. Pero ese régimen probatorio tiene una forma, tiene unos principios que lo rigen, que lo regulan y son los que hoy estamos estudiando. Pues ellos van a crear una especie de tecnicismo para que cada una de las partes intervinientes en el proceso sepan cómo deben aplicar cada uno de estos principios, cuáles son los principios que le asisten y le corresponden, y de allí entonces poder hacer la actividad probatoria cuya carga tiene cada uno en el proceso. El objetivo de esta exposición va a ser justamente analizar todos esos pilares que sostienen ese régimen probatorio y que definitivamente nos hace explorar acerca de todos los métodos que debemos utilizar todos como partes integrantes de un proceso penal y de allí poder obtener la conclusión de esa respuesta de cómo demostrar realmente cuál es la verdad en ese proceso penal, que al final de cuentas va a ser reflejada en esa sentencia, bien sea condenatoria, bien sea absolutoria, que va a proferir el juez en ese proceso. Bueno, abordando, por supuesto, lo que es la aplicación de la técnica de la sana crítica, que es propia ya y exclusiva del juez que va a sentenciar. En este sentido, nosotros vamos a presentar lo que es la estructura de esos principios que establece el ordenamiento jurídico venezolano, y no solamente desde la norma legal, sino también desde la norma constitucional. Sabemos que tenemos que partir de la norma principal fundamental, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que erige unos principios fundamentales, garantías del derecho a la defensa, el debido proceso de todas las personas que están siendo encausadas. Estos principios no solamente los vamos a encontrar en el Código Orgánico Procesal Penal, sino que se van a reproducir y se reproducen efectivamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde el artículo 2 de esta Carta Magna, donde dice que Venezuela se erige como un Estado democrático, de social, de justicia, de derecho y sobre todo de respeto a los derechos humanos. Partiendo desde esa premisa del respeto a los derechos humanos, entonces tenemos que tomar en cuenta que en el proceso penal uno de los principios fundamentales es el principio de la legalidad, y de allí debemos partir todas las personas que participamos dentro de un proceso penal. Seguidamente, el artículo 26 de la Constitución, que establece la tutela judicial efectiva, y esa tutela judicial efectiva que tiene que ser gratuita, que tiene que ser accesible, que tiene que ser imparcial, que tiene que ser idónea, transparente, sin dilaciones y reposiciones inútiles. Allí se empiezan a configurar con más precisión los principios que erigen el proceso penal venezolano. Y no solamente el venezolano, también lo podemos encontrar en el estudio del derecho comparado, como vemos como otros países también fundan su proceso en base a estos mismos principios que nosotros estamos hoy en este momento mencionando, que están reproducidos en nuestra Constitución. Asimismo, y muy especialmente debemos mencionar el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que habla precisamente que el proceso es una herramienta esencial para la realización de la justicia, y esa realización de la justicia siempre va a ser a través de los mecanismos que establecen las leyes procesales. Y por supuesto, esto va a estar íntimamente ligado
a lo que es el artículo 49.1, 3 y 4 de la Constitución, que habla sobre el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho que tiene todo encausado, todo imputado, de ser juzgado por sus jueces naturales y de poder ser oído y demostrar los alegatos que fundamentan su defensa en todo proceso penal. De allí que partimos a verificar que este principio de libertad probatoria, el principio de inmediación y apreciación de la prueba, también están reflejados en estos artículos de la Constitución que acabamos de mencionar. La oralidad y en la evacuación de las pruebas, y no solamente en la evacuación de las pruebas, sino también en la expresión de los alegatos de defensa dentro del proceso, la libre apreciación de las pruebas, que también está verificada no solamente en la norma constitucional, sino en la norma procesal penal, la lealtad, la probidad y la veracidad de la prueba, que va a estar íntimamente ligada a lo que es la licitud de la prueba al momento de ser presentada en el proceso penal, el principio de preclusión propio, por supuesto, de todos los actos procesales, porque sabemos que el proceso está conformado por un conjunto de actos consecutivos que una vez culminado y precluido uno, comienza el otro y así sucesivamente hasta que culmine el proceso. El principio de concentración de la prueba y la celeridad, que por supuesto debe estar presente en todo proceso porque las pruebas deben estar concentradas en el mismo expediente para que las partes puedan hacerse valer de todos los medios probatorios y de allí el mérito favorable de autos de todos esos medios probatorios porque está a disposición de todas las partes y los mismos medios probatorios pueden servir para probar tanto los alegatos de una parte como de la otra que son contendientes en un juicio penal, la eficacia y pertinencia jurídica de la prueba, que va a estar justamente ligada al proceso de operación de admisión que tiene que hacer el juez de control al momento de recibir la promoción de la prueba por parte del fiscal del Ministerio Público y de la defensa del encausado, la carga de la prueba y sabemos que en el proceso penal venezolano la carga de la prueba como primer lugar lo tiene y está a cargo, está en la responsabilidad del fiscal del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal. No obstante, pueden hacerse inversiones en la carga de la prueba. Todo va a depender de cómo se promueva algún elemento de prueba en el proceso. Adquisición de la prueba, legalidad de la prueba, igualdad de oportunidad de la prueba. Todos estos principios que acabamos de explicar brevemente son los principios que conforman y gobiernan el derecho procesal penal. Precisamente estos principios están conducidos por los artículos que mencioné en el Código Orgánico, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero especialmente los vamos a ver reflejados muy específicamente en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 14, en el artículo 15, en el artículo 16, 17 y 18 de esa norma adjetiva. Si nos ponemos a analizar un poco lo que son nuestros principios que rigen y regulan el proceso penal, por ejemplo, el de la libertad probatoria está asimismo establecido en el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, que indica a las partes que debe defender y que va a defender sus derechos, que siempre lo haga a través de la promoción de una prueba lícita. La prueba tiene que ser lícita para poder ser incorporada al proceso. Asimismo, esa licitud de la prueba viene y está acompañada a lo que es la libertad de la prueba. Y si bien es cierto, ahí la prueba tiene que ser libre, la prueba puede ser libre y eso es un fundamento general que podemos encontrar generalmente en los sistemas acusatorios, como el sistema acusatorio que tenemos en Venezuela, es propio de los sistemas acusatorios. Esa licitud de la prueba tiene que estar también acompañada de otros elementos que
justamente están dirigidos por esa libertad, ese límite de la prueba que nosotros tenemos en el proceso penal le da una cabida al encausado, a la defensa, incluso también al Ministerio Público, de poder demostrar la verdad de los hechos, la verdad de lo sucedido, no solo la verdad procesal, que lo vamos a ver más adelante, sino de lo que realmente sucedió. Y todo esto está dispuesto sobre lo que se refiere a la licitud de la prueba en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que indica que no se puede admitir ningún medio de prueba que no haya sido debidamente traído al proceso a través de los medios lícitos que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Incluso también la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo dice perfectamente claro. En cuanto a la libre apreciación de la prueba, nosotros vamos a tener el principio de la sana crítica, que es el principio que aplica el juez a los fines de poder analizar bajo las reglas de la lógica, de los conocimientos científicos y de las máximas de experiencia, todo lo que es el análisis probatorio, todo el análisis del acervo probatorio que fue presentado a través del juicio oral en aplicación justamente al principio de inmediación propio del proceso que nos regula en el Estado venezolano, y esa apreciación la tiene que hacer el juez conforme a esas reglas, sabiendo que nosotros nos hemos apartado un poco de lo que es el régimen de la tarifa legal de las pruebas, precisamente para poder acogernos a este principio de la sana crítica que debe ser bien analizado por el juez de la causa. Asimismo, el artículo 16 que establece el principio de inmediación y, por supuesto, esa inmediación, esa intervención del juez en la evacuación de las pruebas, la intervención de las partes, es sumamente importante porque a través de los sentidos el juez puede apreciar, en definitiva, lo que las partes han probado y demostrado en autos y en ese debate del juicio oral donde se da el control y contradicción de la prueba. Por supuesto, bajo el principio también que está establecido en el artículo 14 de la oralidad. Utilizando esta oralidad, las partes pueden hacer valer todos sus argumentos de defensa en el juicio oral. Y el principio de publicidad, que indica que las personas pueden participar en el debate del juicio oral y pueden presenciarlo para garantizar este proceso. Concentración, bueno, el juicio debe concluir y sin interrupciones y está establecido en el artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal. Vemos así que entonces estos principios que brevemente hemos explicado son líneas de reglas que van a regular y a seguir todas las partes para que el juicio se pueda dar en cumplimiento del debido proceso, el derecho a la defensa y sobre todo de las garantías constitucionales que le asisten a todas las partes que intervienen en ese proceso. Asimismo, en el punto 3 tenemos lo que son las admisiones de la prueba, el pronóstico de condena. Este pronóstico de condena es el resultado de la sana crítica o permisible acto de introspección del juez. Bueno, aquí vamos a encontrar que tenemos varios aspectos que debemos analizar. Primero, la admisión de las pruebas y el pronóstico de condena no son lo mismo y tampoco son el resultado de la sana crítica. Eso debemos tenerlo bien en claro. No son conceptos distintos que ocurren en momentos procesales diferentes y responden a lógicas opuestas. El pronóstico de conducta es un prejuicio inaceptable dentro del proceso penal. El juez no debe erigir ni llevar su conducta decisiva, ni llevar su decisión bajo este pronóstico de condena. Eso vicia el proceso. De allí que existen las causales de recusación cuando en algún momento un juez emite opinión
previa sobre el contenido o el fondo del asunto o su apreciación de lo que pudiese ser una eventual decisión dentro de ese proceso. Entonces, ese pronóstico de condena jamás debe estar dentro de la conducta del juez. Y si el juez lo hace, entonces debe inmediatamente entender que está incurso en una causal de inhibición y debe apartarse y retirarse del conocimiento de ese asunto, porque su subjetividad puede alterar lo que es la definitiva en la sentencia condenatoria, que pudiese ser condenatoria o pudiese ser absolutoria dentro de ese proceso. Lo normal, lo lógico es que el juez en aplicación de lo que acabamos de hablar sobre la sana crítica, debe tomar una decisión analizando cada uno de los elementos probatorios y los medios de prueba que han sido puestos a su disposición a través del debate oral. Esa sana crítica la debe aplicar y va a ser su método de valoración final, racional y motivado que va a regir su sentencia. Y, por supuesto, se opone directamente a la simple introspección que acabamos de explicar hace un momento. Ese acto de introspección es un modelo de juicio subjetivo, es arbitrario y, por supuesto, mayoritariamente, hoy en día en todos los procesos penales es rechazado. La admisión de las pruebas siempre debe ser un filtro legal técnico previo al juicio. Pero esa admisión de las pruebas tiene algunas características y tiene algunas reglas y normas que debemos seguir. Y el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así nos los hace saber. Por ejemplo, en la admisión de la prueba, lo primero que debe hacer el juez de control, que es el juez que va a verificar si los elementos probatorios ofrecidos tanto por el Ministerio Público como por la parte de la defensa, cumplen con los requisitos que establece la norma procesal penal, entonces debe verificar si esas pruebas son pertinentes, si son útiles dentro de los hechos que se quieren demostrar. Y debe usar, por supuesto, criterios técnicos y objetivos para verificar esa pertinencia. Ese pronóstico, por ejemplo, en el caso del pronóstico de condena, es incompatible totalmente con la imparcialidad judicial y esto le va a crear un prejuicio y que va a contaminar, por supuesto, la decisión final. Asimismo, esta admisión de las pruebas va a ser un filtro legal que va a verificar, por supuesto, que si se cumplen o no se cumplen los requisitos legales, pero el pronóstico de la condena va a ser siempre esa práctica indebida del juez en esa apreciación y va a ser incorrecto si lo aplica en su sentencia. Entonces, debemos siempre tener claro que ese pronóstico de condena jamás debe ser una conducta correcta y debida del juez que va a conocer de una causa en un proceso penal. En cuanto al punto 4, los métodos de apreciar las pruebas en el proceso penal, tenemos que son 3 los sistemas de valoración de la prueba en el proceso penal. En primer lugar, tenemos el sistema de prueba tasada o tarifa legal. Nosotros lo tuvimos antes y incluso en el proceso civil también lo podíamos apreciar. Y en este caso vemos que la ley asigna un valor predeterminado a cada prueba. Lo normal es que en los procesos judiciales modernos, actuales, sea el principio de la libertad de la prueba lo que rija como regla general dentro de todos los procesos, porque eso le da una flexibilidad probatoria a las partes. Y por supuesto vivimos en un mundo cambiante, un mundo mutante, donde el derecho va cambiando conforme van cambiando las sociedades. De allí que no podemos ver de forma cuadrada la evaluación de unas pruebas y la tarifa que debe dar un juez a unas pruebas. Y entonces esto, por supuesto, limita la libertad del juez de poder valorar esa prueba como lo hace, como se lo permite la sana crítica. Asimismo, tenemos el sistema de íntima y libre convicción, y este sistema de íntima y libre convicción se aplica en juicios con jurados de conciencia generalmente, y el juego
o jurado adquiere el convencimiento de la verdad con la prueba de autos, la prueba que está dentro del expediente, pero no se desarrolla lógicamente las razones de su decisión. Así tenemos también en lo que es el principio de la sana crítica, que es el que nosotros aplicamos hoy día en el proceso penal, que está previsto en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, y que podemos ver también reflejado en el artículo 26 de la Constitución, que habla sobre la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos. Este método, que es el método imperante en los procesos penales modernos, como acabamos de decir, exige al juez valorar estas pruebas con libertad siempre que esté basada su decisión en las reglas de la lógica, en las reglas del conocimiento científico y de las máximas de experiencia. Estas reglas son las que le van a decir al juez cómo debe valorar esas pruebas dentro del proceso. Y no significa que estas reglas sean una tarifa de la prueba, no, sino es una forma metodológica de decirle al juez cómo debe hacer esa valoración de las pruebas oportunamente y cómo hayan sido, por supuesto, dependiendo de cómo hayan sido promovidas y evacuadas en el debate del contradictorio a las pruebas. Como punto 5, también tenemos los criterios jurídicos y jurisprudenciales relativos a la admisión de las pruebas. Y de estos tenemos 3 criterios jurídicos claros para la admisión de la prueba y la práctica de la prueba. Así como los tenemos desde el punto de vista legal, también los tenemos desde el punto de vista jurisprudencial. Y lo que hace la jurisprudencia, más que todo, es recoger, analizar y profundizar acerca de los métodos que tenemos, que tiene el juez para apreciar y admitir estas pruebas. Tenemos el primer criterio, que es el criterio de pertinencia. No vamos a mencionar todos por cuestiones de practicidad y de tiempo, pero este criterio fue desarrollado en Venezuela y la prueba y establece que la prueba debe ser relevante para el caso y la relación directa y lógica con los hechos del debate. ¿Qué significa que debe ser relevante? Bueno, no podemos promover una prueba que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos debatidos en el proceso. Y, por supuesto, debe tener relación directa con esos hechos porque de ello saldrá la demostración o no de los fundamentos que cada una de las partes pretende demostrar con ese elemento o ese medio de prueba. El criterio de legalidad y licitud, que lo vimos entre los artículos 181 y 182, igualmente en el artículo 49 de la Constitución, que son un límite fundamental tanto para las partes como para el juez de cómo debe traer la prueba al proceso, cómo debe ser admitida la prueba en el proceso y cómo debe ser evacuada la prueba en el proceso. Y el rechazo es evidente cuando estas pruebas violan los derechos constitucionales. El juez debe ser el garante de esa operación de depuración de las pruebas dentro del proceso cuando está admitiendo las pruebas. Esto es justamente lo que hace el juez de control cuando las partes, tanto el Ministerio Público en su escrito de acusación fiscal, promueve unos elementos de convicción y unos elementos probatorios y la parte de la defensa que lo hace a través de su escrito de excepciones de la acusación fiscal, donde va a formalizar lo que son sus elementos de convicción y sus elementos probatorios para ser admitidos o no por el juez de control en la audiencia preliminar. Y entonces allí vemos que hay un deber de cumplir con los requisitos formales de la ley y, por ejemplo, vamos a tener el dilema del dictamen pericial que debe ser presentado por escrito, debe estar firmado, debe estar sellado, debe contener de manera crucial el motivo y la descripción del objeto y los exámenes que se han practicado en esa experticia y, por supuesto, los resultados y las conclusiones que haya obtenido. Y de allí esa prueba debe ser entonces ratificada a través de la prueba testimonial, donde ese experto, a través del principio de inmediación en el propio debate oral y el control y contradictorio de las pruebas, expondrá cuál es el contenido de ese examen pericial.
Así, estos criterios jurídicos y prudenciales de admisión de las pruebas, tenemos en el proceso penal que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, en una sentencia número 439 de fecha 1 de agosto de 2017 de la Sala de Casación Penal sobre el principio de la licitud de la prueba, que es nula toda prueba ilegal y debe ser así declarado absolutamente. Esa nulidad de la prueba y de cualquier actuación que sea ilegal, la vamos a ver desarrollada en el artículo 25 de la Constitución Nacional, pero también en el artículo 174, 175 y sus efectos en el 180 del Código Orgánico Procesal Penal relativo a la nulidad de los actos. Si en algún momento se ha dado una prueba que es nula y que debe ser declarada su nulidad absoluta, pues por supuesto los efectos de ella va a ser que todo acto que derive de la evacuación de esa prueba también va a ser declarado nulo. La ilicitud es una condición esencial para la validez del proceso y la tutela judicial efectiva. Y de allí que este artículo 25 dice que todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabo derechos constitucionales, por supuesto, debe de ser declarado nulo y se reproduce en el Código Orgánico Procesal Penal en las normas que acabamos de mencionar. Y el juez debe incluso de oficio controlar la legalidad de la obtención de esa prueba y declarar su ilegalidad en el auto de admisión o no de esa prueba. También vemos en la sentencia 465 de la Sala de Casación Penal del Código relativa a la pertinencia de la prueba. Entonces, vamos a ver que respecto a la pertinencia de la prueba, la sala ha establecido que ese es el vínculo lógico que justifica la introducción de la prueba en ese proceso penal. Y por supuesto, en el debate, porque ahí es donde va a ser contradecida y controlada esta prueba. El juez de control debe evaluar si la prueba tiende a comprobar los hechos o no y la responsabilidad penal del acusado, de allí que verifica la credibilidad de los testigos, de los peritos o de la documentación que ha sido consignada para tales efectos. Por su parte, la sentencia número 157 de fecha 25 de mayo del 21 respecto a la utilidad o la idoneidad de la prueba refirió que esa utilidad o la conducencia de la prueba debe estar siempre vinculada con los hechos y con lo que se debate dentro del proceso. Y esa admisión requiere que la prueba sea idónea para producir el resultado que realmente quiere el promovente y que persigue con la promoción de esta prueba. El juez, por supuesto, y establece la Sala de Casación Penal la obligación del juez de rechazar esa prueba que no tiene la capacidad de influir en su decisión final y que definitivamente no va a conducir a lo que es el efecto que el promovente ha querido demostrar dentro del proceso. En el punto 6 vemos cómo se desarrolla lo que es dentro del debate del proceso penal la apreciación de las pruebas. Y esta apreciación de las pruebas es justamente la labor intelectual que el juez realiza dentro del proceso y lo hace a través de la percepción de todo lo que ha captado en el principio de inmediación cuando hace actos de presencia en el debate del juicio oral. Esto está expresado, por supuesto, en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, que refiere a que las pruebas se apreciarán por el tribunal según las reglas de la sana crítica, las reglas de la lógica, las máximas de experiencia, y ese es justamente el principio de la sana crítica, lo que le da el rol activo al juez para poder aplicar este método científico que le permitirá llegar a una conclusión justa, objetiva y basada realmente en lo que se ha demostrado, lo que se ha probado en el proceso. Ese rol activo del juez, él no está atado a
emitir un resultado exclusivo a una prueba, sino que eso tiene que hacerse a través de una evaluación científica. Debe someter su experticia a un análisis profundo, objetivo, sobre los conocimientos científicos que tiene sobre la materia y que se ha apoyado también en expertos que han intervenido en el proceso, que han emitido sus informes y que los han ratificado a través del debate oral. Entonces, el juez debe apoyarse en estas opiniones calificadas para ponderar ese valor que debe tener esa prueba. Y, por supuesto, examinar cada elemento probatorio individualmente, pero también debe hacerlo en su conjunto a través del principio de la comunidad de la prueba para formar una convicción lógica, conglomerada de todo lo que son los elementos probatorios. Es decir, muchas veces un elemento probatorio por sí solo no demuestra todo el hecho, pero conjugado, compaginado con otras de las pruebas que están incluidas en el proceso, le dan una convicción al juez de que los hechos sucedieron de una u otra manera y con ello poder demostrar realmente lo que una de las partes ha señalado dentro del proceso. Por supuesto, de allí demostrar la responsabilidad o no del encausado. Como punto 7 tenemos la doble instancia. Es una garantía para la materialización de la justicia. Y esta doble instancia tiene una particularidad fundamental, porque esto se erige a través de los derechos fundamentales, los derechos humanos de los ciudadanos. Esta doble instancia garantiza justamente el ejercicio de este derecho. La posibilidad de que una persona pueda tener una revisión de una sentencia que le ha sido desfavorable es una garantía que establece la Constitución, pero no solamente la Constitución, sino que tiene un fundamento incluso supranacional, que parte incluso desde la Declaración de los Derechos Humanos a nivel internacional. Y lo vemos en la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos también, en el Pacto de San José, en su artículo 8.2, donde tiene un alcance reconocido internacionalmente, esta doble instancia, y así también ese alcance de revisión que debe ser amplia, que debe ser integrada, partiendo justamente de examinar no solo la aplicación del derecho, sino también la valoración de todos los elementos y los medios de prueba que han sido puestos a disposición de los jueces. De allí que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido en su articulado esta disposición para el respeto de los derechos humanos y la posibilidad de que las personas puedan tener una revisión de sentencia justa. Esa garantía fundamental está reproducida también en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la vemos en el artículo 49 de esta Carta Magna, pero también tenemos la posibilidad de ver cómo en la norma procesal adjetiva, en el Código Orgánico Procesal Penal, en los artículos 108, 109, 423, 424, 425 y 426, establece la posibilidad de revisión de esos actos que ha dictado en sentencia la primera instancia o una instancia determinada que puede ser revisada por un superior. Entonces, no basta que exista tampoco un recurso formal, porque puede existir un recurso formal, pero al final de cuentas este no es eficaz dentro del proceso. Entonces, estas normas internacionales y que son aplicadas con preeminencia en Venezuela a través del artículo 23 de la Constitución, que dice que los tratados y convenios internacionales deben ser ratificados con carácter primordial, siempre que se trate de los derechos humanos y que, por supuesto, mejore las condiciones del respeto a las garantías y derechos fundamentales, y ese alcance de revisión debe ser amplio y debe ser integral. Y esa revisión, para ser efectiva, debe permitir que el Tribunal Superior analice la cuestión de hecho y la cuestión de derecho. Y no solamente la cuestión de hecho y la cuestión de derecho, sino que también obliga a que se verifique la valoración, la admisión de las pruebas que han sido
ofrecidas en ese proceso. Y eso va a obligar al juez que tiene que sentenciar a que su conducta debe ser más rigurosa al momento de fundamentar su decisión. Debe observar todos los principios y garantías constitucionales que están establecidos en la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal. Y ese alcance y esa revisión es más que un simple trámite, es justamente la garantía que tienen las partes de poder recibir una justa decisión dentro de un proceso, tratándose sobre todo el proceso penal generalmente la privación de libertad de las personas. Eso tiene una finalidad y esa finalidad va a ser la de controlar la justicia y las decisiones que puedan emitir estos órganos de administración de justicia para reducir justamente el margen de error judicial, el margen de error en aplicación de las normas, el margen en la interpretación de las normas, el margen de error en la valoración de las pruebas, de los elementos probatorios. Y, por supuesto, al limitar esa conducta judicial, va a asegurar y va a controlar que el poder punitivo del Estado sea racional, que no sea extra limitado y que siempre esté regulado a través de estas normas constitucionales y legales. Y, por supuesto, va siempre a ser fundamentado bajo los derechos humanos que están establecidos en la Declaración de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece en su artículo 14.5 justamente también esa garantía de la doble instancia y de la Convención Interamericana que hablamos de hace unos momentos, que refiere a que el derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior es un derecho humano y así debe ser considerado. Como punto número 8, tenemos la correspondencia entre la verdad procesal, la verdad sustancial y la verdad material. Proceso de subsunción en la valoración de la culpabilidad. Y aquí esto es importante tratar porque la verdad procesal, la verdad formal, resulta justamente de lo que se sustrae de las pruebas evacuadas en el juicio. Y esa verdad sustancial o la verdad material, que conocemos como verdad material, lo que nos dice es realmente lo que pasó, lo que ocurrió. Pero este proceso de subsunción entre la verdad procesal y la verdad material debería ser un proceso equilibrado, debería ser un proceso que entre la verdad material y la verdad procesal deba haber una especie de engranaje para que realmente se logre el fin de la justicia. Ese objetivo del proceso como un instrumento para la realización de la justicia debe verse configurado en esta verdad procesal y esta verdad material. No es lo mismo tener una verdad que resulta de un proceso y realmente no haya sido probado esa verdad material de lo que realmente sucedió. Y muchas veces ocurre y vemos cómo hay muchas injusticias respecto a los resultados de los juicios, porque hay personas inocentes que en ningún momento pudieron en ese proceso penal demostrar la verdad material, la verdad de los hechos, y resultó una sentencia condenatoria en su contra por esas pruebas evacuadas en juicio que resultó en esa verdad procesal que al final le desfavoreció. Entonces lo ideal, lo que se busca es que esa verdad procesal y esa verdad sustancial tengan una correspondencia entre ellas, ese proceso de subsunción final sea un proceso que se equilibre dentro de lo que es el debate probatorio y eso lo va a hacer el juez ante justamente esa operacionalización de todos esos elementos con lo que es la premisa mayor, que es la norma penal, la premisa menor, que es los hechos probados mediante la sana crítica, que va a reflejar, por supuesto, en su sentencia, y esas conclusiones de la consecuencia jurídica, que va a ser o la condenada o la absolución, y el acto de máxima responsabilidad del juez. Entonces, ese proceso de subsunción debe salir de todo
este proceso objetivo ético que va a ser de reducir la brecha que existe entre la justicia materializada cuando la verdad procesal se refleja fielmente en la verdad material. Es justamente lo que debe hacer el juez, tratar de que ese objetivo ético de reducir esa brecha en ese proceso, en ese caso material concreto, se vea minimizado y pueda lograr ese equilibrio, ese engranaje entre esa verdad procesal y esa verdad material. Asimismo, vemos cómo dentro de ese proceso que debe hacer de subsunción el juez, también debe intervenir un principio fundamental en todo el proceso penal, que es la sana crítica. Y ese es el método de valoración de la prueba razonada y motivada que debe hacer el juez. Y eso es un sistema intermedio entre lo que es la prueba tasada y la libre convicción que vimos hace unos momentos cuando estuvimos explicándolo. Esto, evidentemente, de acuerdo a lo que vimos en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, se apoya bajo tres fundamentales pilares y principios, que son la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Y esto no es simplemente una valoración deliberada del juez, es a través de estos métodos en que el juez debe emitir esa valoración de esas pruebas bajo la premisa de la sana crítica. Y esa sana crítica tiene esos componentes y esos componentes en cuanto a la lógica tenemos que es el razonamiento del juez, que no puede ser ilógico o arbitrario. Tiene que ser un razonamiento que tenga un fundamento. Y ese fundamento es a través de la verificación de lo que se ha demostrado en autos y lo que ha evacuado dentro del proceso penal. Y del debate y el contradictorio de las pruebas que se dio en el juicio oral. Y asimismo, tiene que hacerlo con respecto a los conocimientos científicos. El juez debe fundar su decisión en el saber científico, es decir, debe estar actualizado, debe siempre estar al día con los conocimientos sobre el derecho penal, sobre la doctrina, sobre la jurisprudencia, para poder aplicar la justicia material al caso concreto que corresponda y ser objetivo dentro de su decisión. Esas máximas de experiencia también debe tomarlas en consideración como otro de los componentes de la sana crítica y no puede hacer juicios hipotéticos de contenido general, que no se adapten a lo que es el caso concreto, a el caso que está tratando. Tienen que ser juicios hipotéticos de contenido general que vienen extraídos de experiencia común, pero que puedan al final de cuentas ser útiles para tomar una decisión dentro de ese proceso penal. No es que puede ser cualquier conocimiento general, sino que ese conocimiento general, que si bien es cierto, tiene una generalidad, que es aceptado comúnmente por un grupo y por situaciones de hechos y de derecho ya realmente reconocidas por todos, pero debe ajustarse también a la causa justa que está tratando en el asunto que está sometido a su consideración y arbitrio. No puede ser deliberadamente ni puede ser cualquier contenido general. Esta sana crítica también tiene unos pasos dentro del sistema y el primer paso es el análisis individual. El juez debe hacer primeramente un análisis individual, debe examinar cada medio de prueba por separado, uno a uno, y ver qué puede sustraer de ello y cómo ha sido promovido y evacuado en el proceso penal. Debe verificar su autenticidad, la legalidad y la credibilidad y, por supuesto, la pertinencia para demostrar los hechos de los promoventes. Como segundo paso, tiene que realizar un análisis conjunto comparativo. Ninguna prueba se valora de forma aislada. Es decir, una vez que ha verificado todos los requisitos exigidos por la ley del paso 1 individual, ahora debe hacer un análisis comparativo entre todos estos elementos probatorios y
debe detectar esas concordancias o las contradicciones que existen dentro de esos elementos o medios de prueba que han sido presentados en el debate oral. Como tercer paso, tiene la formulación de la decisión. Y en esta decisión, él debe hacer una conclusión sobre los hechos que considera probados con estos elementos. Y por supuesto, debe elaborar aquella argumentación y el análisis racional de las pruebas y no debe ser a capricho. Obviamente, lo debe hacer a través de los métodos que le establece la sana crítica. Y por último, el último paso, que es el paso 4 del fallo oral y escrito, y entonces ahí él debe dictar primero su fallo oral, donde va a emitir la decisión respecto a la valoración de esas pruebas y de lo que ha considerado que esas pruebas han arrojado sobre la responsabilidad o culpabilidad o no del encausado. Y de allí publicar el texto escrito con la sentencia motivada, debidamente motivada, como lo ha reproducido a través de la vía del dictamen oral del dispositivo. Asimismo, tenemos como punto 10 el fundamento filosófico de esta sana crítica, este importante principio que debe aplicar el juez al momento de valorar y evaluar las pruebas que se han mostrado en el control y contradictorio de las pruebas. Y vemos que la sana crítica se nutre de varios fundamentos filosóficos. Como primer punto tenemos la base esencial y racionalista, que es una corriente, perdón, eh, que sentó las primeras bases sobre lo que es el fundamento de la sana crítica. Asimismo tenemos el Renacimiento, que fue posterior a la base esencial racionalista, el ilusionismo, que, sucedió al Renacimiento, y la filosofía de Immanuel Kant, que es la que hoy nosotros, bajo el proceso penal, nosotros analizamos. Para abordar todo lo que es el estudio de estos fundamentos filosóficos, tenemos que al principio predominaba justamente el sistema de la valoración de la prueba, pero una prueba tasada o legal, donde la ley le ponía una forma de valoración a cada prueba, y esto era basado justamente en algunos dogmas y en algunos criterios religiosos de la autoridad o de los soberanos. Como vimos en la primera unidad, al principio el derecho penal era castigado, era procesado, era llevado a cabo a través de las creencias religiosas, con las marcadas creencias religiosas, y de los monarcas a los cuales se regulaba y dictaban sentencia y decisión sobre las personas que cometían delitos. Entonces, esta forma de valoración de la prueba, por supuesto, no era objetiva, no preservaba los derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos, y fue, por supuesto, cambiando a través de los tiempos, pasando de este modelo que requería, por supuesto, un razonamiento del juez y no una sola aplicación mecánica de una prueba que estaba basada en unos conocimientos y creencias religiosas o algunas otras creencias que influían dentro de los sistemas de enjuiciamiento penal. Posteriormente vemos lo que es el Renacimiento y la Ilustración, y entonces ahí se representa una ruptura con la visión de René Descartes, que por supuesto ponen lo que es el respeto a la razón humana con el centro del conocimiento, y entonces allí empieza a haber un cambio de idea, y entonces ahí ya la verdad no se va a erigir pasivamente a través de una prueba tarifada, una prueba legal, sino que va a ser a través de un método racional, un método que revoluciona la forma de valorar estas pruebas. Y por supuesto, aparte de que tenía escepticismo acerca de la aplicación de este método, se sentaron las bases para que un juez aceptara la prueba, que no era prácticamente una prueba ciega, sino que podía empezar a ver
y aplicar un escrutinio intelectual respecto a cómo valorar esta prueba. Y al final vamos a ver cómo, por supuesto, viene un método kantiano donde se hace una crítica a los métodos anteriores y el juez toma aquí unos datos del proceso que los va a catalogar como experiencia y esa experiencia los va a analizar a través de herramientas de la razón, de la lógica, para llegar a una conclusión justificada. Y esa razón justificada es lo que hoy nosotros conocemos básicamente como la sana crítica. Y eso es lo que aplicamos hoy en día en los procesos penales modernos. Para concluir, en esta sección número 11, podemos resumir todo lo que hemos visto el día de hoy y vemos que el régimen probatorio es la manifestación práctica del debido proceso, del respeto a los derechos humanos, del derecho a la defensa, que están consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que decanta también esas disposiciones en nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Como segundo lugar, tenemos que cada etapa exige una conducta ética y moral de los operadores de justicia y no hacer ese proceso de introspección subjetivo, como lo vimos hace un momento, sino que el juez tiene que hacer un análisis metodológico de los elementos probatorios que son puestos a su disposición para analizar y eso lo va a hacer a través, como lo concluimos en el punto 3, de la sana crítica, que es el método racional en el que puede combatir la arbitrariedad y se fundamenta la justicia y el respeto a los derechos humanos. Y como punto 4 tenemos la materialización de la justicia que ocurre cuando el sistema guiado por la ética logra la verdad ética y formal que corresponda con la verdad material de ese caso concreto. Y para finalizar con la quinta conclusión, tenemos la integridad de los profesionales del derecho, que es la garantía de un sistema de justicia justo. Es decir, eso es una responsabilidad que no solamente tiene el juez de aplicar la sana crítica y los procesos metodológicos científicos para poder valorar una prueba en su sentencia de mérito, sino también todos los demás que intervenimos en los procesos penales como operadores de justicia, en los procesos de demostrar la verdad material y formal, procesal de los hechos. Como punto 12, tenemos una reflexión relativa a la sana crítica de Hernando Davis Echandía, que dice así: la sana crítica es la alquimia del juez, que combina la lógica, la ciencia y la experiencia para transformar la simple prueba en la certeza de la verdad procesal. Sin la explicación de su método, el juez no es un sentenciador, sino un adivino. Y entonces vemos como aquí Davis Echandía, en una reflexión muy clara y concisa, establece que si el juez no opera a través de este método científico, pues efectivamente su sentencia no va a ser objetiva y va a ser simplemente una persona que trata de adivinar lo que pudiese aplicar en un caso material concreto. Para finalizar las referencias que hemos consultado el día de hoy, que están enlistadas en la lámina número 13, y como despedida, quisiera agradecer este espacio de explicar brevemente lo que es el análisis de las pruebas, la admisión de las pruebas en el proceso penal y vemos cómo se hizo un viaje exclusivo para tratar de compilar en una pequeña exposición todo lo que tiene que ver con el proceso de la promoción, admisión, evacuación y valoración de las pruebas en el proceso penal y sobre todo en el proceso penal venezolano que se regula a través del proceso penal acusatorio. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en otra oportunidad.